Enseguida continuaremos con el doctor Mario Alberto Gómez Cáceres, legista del Hospital Regional Manuela Beltrán. Ahí entra aquellos elementos propios que debemos tener en el cuidarse, en el cuidar y en el ser cuidado. Entonces hay tres eventos importantes a tener en cuenta que son unas funciones indispensables para la vida, para las personas, para la sociedad y que fundamentalmente son inherentes a esa supervivencia de todo ser vivo. Cuidarse, necesariamente esa protección que, vuelvo a repetir, hemos dejado de lado o han dejado de lado muchos individuos respecto de el considerar que a mí no me pasa, yo soy superhombre, a mí no me enfermo y son los primeros que caen. En razón de cuidar, necesariamente en la familia y como padres les decimos a nuestros hijos cuídense, protéjanse, a nuestros hermanos, a toda la familia permanentemente estamos diciendo cuídese, pero no damos las pautas claras. Y ser cuidado es importante, que es esa apropiación que tuvo el Estado, y vuelvo a repetir, no estoy defendiendo de una manera vehemente, sino todos los días nos decían cuídese, lávese, póngase el tapabocas, lávese las manos, póngase el gel. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Por qué los picos tan altos de esta pandemia? Estamos viendo que las personas se fueron a baile, se fueron a ferias, se fueron a todos estos eventos de aglomeraciones. ¿Y cuál es la respuesta a lo que tenemos ahorita? Las UCI llenas, de nuevo coronavirus en esa defensa, en esa mutación que tuvo, nos está dando, nos está atacando, y ya es algo muy claro que debemos tener en cuenta. Los virus llegaron primero que nosotros y se van a cuidar más que nosotros y los vamos a tener para mucho más tiempo. Ello implica, entonces, necesariamente en ese autocuidado, y hemos escrito cómo debemos tener esa presencia de lo que nos expresa la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que ese autocuidado necesariamente es un proceso en donde una persona por su mismo mecanismo llega a poner en práctica. Es decir, que el autocuidado es un evento de repetir permanentemente, pero de una manera eficaz, de una manera propia, y que nos corresponde o lo corresponde a las autoridades de salud tener conductas de promoción de esa salud para la identificación y prevención de las enfermedades. ¿Qué es eso? Simplemente en los hospitales tienen un departamento y encontramos nosotros que todas las EPS o las IPS cuentan con esos eventos propios de prevención. Las IPP o las donde están el cuerpo de enfermería con el tratamiento de prevención para la diabetes, para la hipertensión, de nutrición, todos estos eventos, y hacemos nuevamente caso omiso respecto de ellos, muy a pesar de que existe una promoción de salud. Todos los días encontramos una promoción para el crecimiento, encontramos una promoción para el cuidado de las embarazadas, para el niño, para el adolescente, para el adulto medio, mayor, para el anciano, y generalmente quien les aplican a esas promociones están sesgados a un 20, un 30% en ese cuidado. Es decir, continuamos despreciando esa obligatoriedad que tenemos de cuidarnos. Ello nos lleva necesariamente a entrar en una serie de situaciones en donde vamos a tener unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo, ¿qué es lo que nos implican? Que el riesgo desde el sentido común, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando estamos en un evento de riesgo? Es esa posibilidad que tenemos de perder algo o a alguien. Cuando estamos en ese riesgo, estamos en esa posibilidad de tener un resultado que no queremos, que no deseamos, y no medimos ese riesgo, no lo valoramos y necesariamente le desconocemos las consecuencias negativas o adversas que puede tener o lo peligroso que puede ser. De ahí entonces que entendemos que el riesgo en la salud es una probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para el individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no se vacunan
los que aún vacunándose están corriendo un riesgo, pero ese riesgo se minimiza en el sentido mismo que está demostrado que estas personas pueden sufrir, y ya está demostrado que muchos vacunados y personas sufrieron nuevamente la enfermedad porque el virus, cuando muta, hay esa posibilidad de volver a seguir, o las defensas del individuo no son lo suficientemente adecuadas y va a perder en ese sentido la salud, que es la razón de prevenirse. Y encontramos que el riesgo es con fuera uno solo, pues necesariamente lo podríamos atacar de una manera más eficiente, pero hay que reconocer que el riesgo simplemente es un conjunto de fenómenos que son físicos, químicos, orgánicos, psicológicos o sociales. Es decir, que ese riesgo se aúna a una serie de eventos que se van sumando y que si descuidamos lo físico, lo químico puede afectar, o lo orgánico, o lo psicológico, o lo social. Y en este momento, cuando hablamos de psicológico y social, hemos visto la minimización del miedo que deberíamos tener y que hubo frente a la aparición de esta pandemia. Le perdimos el miedo, manejamos la parte psicológica, pero socialmente nos volvimos irresponsables, descuidados, y esto afectó y volvió y está volviendo a llenar las unidades de cuidado intensivo. Es decir, que en esta razón de ser es fundamental la presencia de podernos y debernos y tenernos que cuidar respecto de esos eventos. Y esto no es un evento nuevo. La ley, nuestra Constitución habla de propender el autocuidado. Y cuando estamos hablando de propender ese autocuidado, nuestras normas hablan que normalmente hay una exigencia estatal a cuidarnos. Esa exigencia de cuidado necesariamente hay que construirla y hay que señalar en esa razón de ser cómo es que vamos a llegar a infracciones propias de cuidado respecto a las personas que pueden en un momento determinado sufrir ese evento fundamental. A esta razón hablamos de la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud todos reconocemos que es un organismo internacional en donde le direccionamos el evento propio de tener todo lo referente a la salud universal, y cuando hablamos de universal estamos hablando del contexto social en la Tierra. Y ellos hablan que ese concepto en salud como una responsabilidad compartida, que es lo que hemos venido diciendo. Es decir, que cuando hablamos de esa responsabilidad compartida, necesariamente estamos entrando en una situación fundamental de donde no solamente yo asumo que soy responsable, sino también le digo como médico que las personas a examinar deben ser responsables en su cuidado. Un cirujano normalmente tiene una responsabilidad frente a los eventos quirúrgicos, pero hace que el paciente tenga una responsabilidad de cuidarse, de tener toda la empatía frente al evento propio que se le está tratando y coadyuve a mejorar su salud. Si él se abandona, pues su recuperación necesariamente va a traducirse en más morbilidad, en mayores gastos sociales, en mayores gastos hospitalarios, en mucho mayor económicamente costoso, que si realmente en ese evento de responsabilidad compartida, realmente ese autocuidado necesariamente lo tenemos. Y esa responsabilidad compartida se le ha llevado o se le lleva necesariamente a las entidades promotoras de salud, a nosotros los hospitales, nos dan una responsabilidad compartida, pero no somos magos en donde necesariamente con una vara mágica, ojalá nunca exista y no va a existir ese evento de que con una vara mágica vamos a darle salud a todos, sino necesariamente tenemos que cuidarnos en todos los eventos sociales, físicos, mentales, químicos, todo lo que atañe
respecto a ese deber de cuidado. Por eso las campañas de vacunación organizadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social son fundamentales, pero no le ponemos cuidado. Es ilógico, desde mi criterio médico, que yo tenga que pagarle como Ministerio de Salud, como están en Estados Unidos, para que usted vaya y se vacune, cuando es un deber de cuidado protegerse usted, su familia, sus hijos, todo su entorno. Gracias por acompañarnos una vez más. Este ha sido todo nuestro programa por el día de hoy. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Hospital Regional Manuela Beltrán y en nuestra página web como www.hospitalmanuelabeltran.gov.com.